un sistema de altísima presión del tronco celíaco. Eh, ¿Se está escuchando bien? Creo que alguien abrió el micrófono. No, doctora, se está escuchando bien. Ana, ¿me puedes confirmar? ¿Se está oyendo bien? Es que me pareció que había... Ok, listo. Es que tranquilos, pueden abrir su micrófono y pueden interrumpir, pero pues yo estoy muy atenta por si hay un sonido para saber si me quieren decir algo con mucho gusto, si no se está oyendo bien. Entonces, 15% de la sangre que ingresa por arteria hepática, mientras que el 85% es sangre procedente de la vena porta. Y recuerden que la vena porta está formada por la confluencia de tres grandes troncos venosos que son la vena esplénica, esta que estoy señalando, la vena mesentérica superior que trae todo el flujo sanguíneo y por lo tanto los nutrientes procedentes del intestino delgado, y la vena mesentérica superior, perdón, la inferior que trae la sangre procedente del hemicolon izquierdo. Para la mayoría de las personas, el tronco de la vena esplénica y de la mesentérica inferior se unen en un tronco precisamente que se llama espleno-mesentérico hacia la vena porta. Aquí podemos ver el recorrido de la vena porta y su ingreso al parénquima hepático. También tenemos que recordar que en el interior de la glándula y esta estructura que se mantiene durante todo el recorrido pues dentro de la glándula recibe el nombre de triada portal. Aquí ven ustedes cómo se ramifica la arteria hepática bifurcándose siempre de una manera perfecta. La vena porta también ingresa bifurcándose y los conductos hepáticos pues también salen, digamos, uniéndose y formando estas bifurcaciones. Si pudiéramos sacar pues toda esta estructura como en arbolito, esta arborización, podríamos observar más o menos una estructura como esta, con unos troncos principales y numerosas ramificaciones. Existe una particularidad en el hígado que es muy interesante y es el hecho de que cada una de estos grandes troncos nutre, irriga un segmento específico del hígado y tiene cierta independencia anatómica en cuanto a las otras regiones. Entonces esta estructura que da cierta independencia en su irrigación, en su nutrición, es lo que da la característica de segmentación hepática. Cada uno de estos segmentos que estoy señalando pues está alimentado por una rama de la arteria hepática, por una rama de la vena porta, y si es necesario hacer, por ejemplo, una resección, una extirpación de un segmento del hígado, podríamos decir que es relativamente sencillo hacer ocluir alguna de estas ramas principales y hacer la extirpación, dado que cada segmento tiene una irrigación relativamente independiente de los otros. Estos son los segmentos hepáticos, que son 8 segmentos. Aquí ven ustedes la distribución que no corresponde exactamente a los lóbulos que uno puede apreciar cuando observa un hígado desde el punto de vista macroscópico. Cuando uno, digamos que observa un hígado en su superficie, puede ver que tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, que está dividido por el ligamento falciforme, que tiene un lóbulo cuadrado, uno caudado, y esta división, pues digamos que es arbitraria porque es lo que nosotros observamos a simple vista, pero la utilidad mayor la dan los segmentos hepáticos, por lo que les digo, es posible pues hacer en una resección, independizar cada uno de estos y extirpar el que tenga una lesión, un tumor, un quiste, un absceso o lo que sea. De modo que la segmentación hepática está determinada por las regiones que reciben aporte sanguíneo de las subdivisiones de la arteria hepática, la vena porta y el conducto hepático. Estos son los segmentos del hígado y aquí simplemente para recordar el recorrido que hace la sangre en el interior del hígado, procedente de arteria hepática, vena porta, recorre todo el parénquima, los segmentos, los lobulillos y finalmente abandona el hígado a través de las venas centrales que se van uniendo hasta formar las venas hepáticas o suprahepáticas, que son tres, son las que estoy señalando,
y finalmente estas drenan en la vena cava inferior. No sé si recuerdan esto, en cuarto semestre hicimos un ejercicio con este dibujito, que es un lobulillo hepático, es la unidad funcional del hígado. Yo les preguntaba, bueno, ¿qué es la estructura que está con el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6? ¿A qué corresponde cada una de estas estructuras en la unidad funcional del hígado? Los voy a dejar pensar un minutico, observen el dibujo, las estructuras y ya decimos a qué corresponde cada uno, pero traten de recordar eso. Bien. Entonces recuerden por favor que el lobulillo hepático tiene una estructura hexagonal, el lobulillo clásico, y en cada uno de sus vértices encontramos una tríada portal en donde se encuentran estas estructuras, una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y un conducto biliar que por supuesto va sacando la bilis. En el número 4 encontramos la vena central hacia la cual drena toda la sangre que recorre el lobulillo. Encontramos los cordones de hepatocitos que irradian desde la periferia del lobulillo hacia el centro. Y encontramos los grandes lagos correspondientes a los sinusoides hepáticos. Recuerden que los sinusoides son capilares que tienen brechas, que tienen ventanas, cuyas células endoteliales están muy separadas entre sí, lo cual permite un flujo libre entre los nutrientes y las sustancias y la bilis y absolutamente todo lo que está saliendo del hepatocito hacia la sangre y llegando desde la sangre hacia el hepatocito. Estos sinusoides tienen estas brechas enormes y otra característica de este gran sistema de sinusoides es algo que yo siempre relaciono con los humedales. Recuerden ustedes que los humedales son sistemas hídricos que amortiguan las presiones que llegan pues a una zona, a una región, a una porción de tierra. Es lo mismo que ocurre dentro del lobulillo hepático. Recuerden que aquí se une un sistema de alta presión que viene por la arteria hepática con un sistema de baja presión que es la vena porta y casi que la sangre inunda al lobulillo en un sistema de amortiguación de presiones que es muy eficiente. Cualquier lesión crónica, cualquier fibrosis que afecte al lobulillo hepático puede efectivamente dañar este sistema de presiones, afectar la manera en que la sangre circula dentro del lobulillo y generar pues el inicio de una hipertensión portal. Ya vamos a revisar esa fisiopatología, pero el problema inicial en la hipertensión portal se encuentra aquí en esta estructura. De nuevo aquí en una imagen tridimensional del lobulillo para recordar que la sangre hace este recorrido, arteria hepática, vena porta, las dos sangres se unen y la bilis pues va saliendo por los conductos biliares. De nuevo en esta imagen de una porción del lobulillo observamos la sangre que se une para llegar a la vena central, la bilis que sale y en esta estructura también podemos, o en esta imagen, observar, por ejemplo, esta celulita, que es una célula de Kupfer del sistema retículo endotelial. Observen los sinusoides, que son pues estos capilares con grandes brechas entre sus células endoteliales, el tejido conectivo que rodea al lobulillo hepático. Bien, habiendo hecho este recuento sobre la circulación hepática y la estructura del lobulillo, pasemos entonces a hablar sobre el síndrome de hipertensión portal. Aquí en la imagen podemos observar nuevamente algunas particularidades anatómicas que son importantes para entender todo el fenómeno que ocurre. Observen por favor todos estos vasos que proceden del vaso, que forman la vena esplénica y que finalmente van hacia la vena porta. También observen por favor la vena mesentérica superior que trae la sangre procedente de intestino delgado de mi colon izquierdo y forma pues el siguiente afluente de la vena porta y finalmente toda esta sangre procedente del hemicolon izquierdo constituyendo la vena mesentérica inferior. En esta imagen también podemos observar esta relación anatómica que es muy importante,
que es el drenaje de las venas procedentes de la porción inferior del esófago y de la curvatura interna del estómago, que drenan o bien, como aparece aquí en el dibujo, directamente en la vena porta, o la mayoría de las veces en la vena esplénica. Entonces puede haber variaciones anatómicas, pero esta relación que tienen estas venas del tercio inferior del esófago con la vena porta es muy importante en la génesis de las varices esofágicas cuando este sistema de la vena porta aumenta su presión. La hipertensión portal se define como una elevación de la presión en este circuito porta abdominal producido por dificultad para el flujo sanguíneo normal en la vena porta o en las venas hepáticas. Por supuesto, la causa de una hipertensión portal puede encontrarse desde las venas hepáticas o suprahepáticas que estoy señalando e incluso más arriba, desde el corazón hacia atrás. Cualquier fenómeno que produzca una dificultad para el flujo sanguíneo dentro del parénquima hepático e incluso en el recorrido de la vena porta podrá producir una hipertensión portal. En condiciones normales, la presión de este sistema es una presión baja de 5 a 10 milímetros de mercurio. Se dice que pues, ya se inicia el síndrome de hipertensión portal cuando la presión alcanza 15 milímetros de mercurio. En ese caso, pues ya estamos hablando de hipertensión portal y esta imagen nos sirve para comprender lo que ocurre en todo el sistema de afluentes, todos estos plejos, incluso los plejos hemorroidales, ya veremos los dibujitos del síndrome de hipertensión portal que aparecen las hemorroides como uno de los problemas pues, de la hipertensión portal, dada la congestión en estas zonas que estoy señalando. Todos los dibujos que voy a mostrar, que tienen su referencia en la parte inferior, los van a encontrar en los textos recomendados que les voy a enviar más adelante, para que puedan revisar con calma cada una de las causas que voy a mencionar, las condiciones clínicas en las que se presentan y, bueno, ampliar un poco el tema. Bien, en las causas de hipertensión portal hay varias clasificaciones. La más sencilla es la que aparece al lado izquierdo. Podemos encontrar causas que están localizadas antes de la llegada de la vena porta al ilio hepático. Son las causas prehepáticas. Otras que están localizadas dentro del hígado y las últimas que están localizadas ya en la salida pues, de la sangre hacia la vena cava inferior y hacia el corazón. Esta es una clasificación sencilla, digamos que anatómica. Y cuando se hace un estudio, un cateterismo de las venas suprahepáticas y medición de las presiones en las suprahepáticas con revisión de los gradientes con respecto a la vena cava inferior, estas mediciones, que son un poco más complejas y más precisas, permiten hacer otra clasificación, que es hipertensión portal de origen presinusoidal. Estaríamos hablando de causas que están localizadas por aquí, dentro del hígado, por ejemplo, pero antes de llegar a los sinusoides. Ya vamos a ver cuáles son esas causas. O causas que están precisamente en la región sinusoidal, causas sinusoidales, o que están después de los sinusoides. Esta, por supuesto, es un poco más precisa, es un poco más histológica antes o en o después de los sinusoides, pero pues digamos que uno podría utilizar cualquiera de las dos. Ya voy a mencionar las causas y verán por qué digo esto. Dentro de las causas prehepáticas tenemos las siguientes, que son causas poco comunes. Realmente, dentro de todas las que voy a mencionar en esta diapositiva, pues digamos que es un 5%, todas las causas son un 5%, y la que representa el 95% de las causas es la cirrosis. Pero bueno, vamos a mencionarlas. Dentro de las causas prehepáticas tenemos la trombosis de la vena esplénica y de la vena porta. Esta condición, por supuesto, pues se refiere principalmente a trastornos de hipercoagulabilidad o a la administración de agentes quimioterapéuticos que producen estados de hipercoagulabilidad o a síndromes mieloproliferativos, por ejemplo, o a un traumatismo abdominal que ocasiona esta trombosis de vena esplénica y de vena porta. En estas condiciones puede ocasionarse, por supuesto, ante la presencia de un trombo, por ejemplo, en esta localización, una hipertensión portal.
La degeneración cavernomatosa de la aorta es una condición congénita, precisamente se trata de eso, la formación de lo que se ha denominado cavernomas, que son, digamos, como unos espacios grandes que afectan a la pared de la vena porta y que por supuesto producen un fenómeno obstructivo de la vena. Y la presencia, por ejemplo, de parásitos como la esquistosomiasis en esta región de ingreso del hilio hepático, la presencia de larvas, parásitos en esa localización, como es el caso de la esquistosomiasis. Estas son causas poco frecuentes y fíjense que pues, cuando uno sospecha que hay un problema de la vena porta, por trombosis, por degeneración cavernomatosa, pues el examen que sería ideal para poder observar estas lesiones localizadas dentro del vaso son los Doppler. Por eso casi siempre el primer examen, cuando existe la posibilidad de hacerlo, cuando hay una hipertensión portal, pues de una vez se hace una ecografía, una ultrasonografía con Doppler para observar la permeabilidad de estos vasos que estoy señalando. Cuando existe esa posibilidad, pues digamos que es el examen ideal para visualizar esa permeabilidad. Posteriormente tenemos las causas intrahepáticas, entre las cuales, como decía, la principal es la cirrosis. Por esa razón nos vamos a detener muy específicamente en esta causa. Y la enfermedad venoclusiva del hígado, que es una enfermedad relacionada principalmente con agentes citotóxicos utilizados en quimioterapia y con algunas plantas medicinales que tienen alcaloides pirrolicidímicos, así se denominan. Estos alcaloides pueden ocasionar una enfermedad venoclusiva del hígado que finalmente se confunde mucho con una cirrosis. En este punto quiero mencionar que en Colombia una causa pues que toca tener en mente de enfermedad venoclusiva del hígado es el uso de plantas como árnica, por ejemplo, por vía oral. Esta es una planta que solamente puede ser aplicada por vía tópica. De hecho, pues creo que ustedes saben que nuestro laboratorio de la FARC tiene una crema de árnica, pero esto es para aplicación tópica. El árnica no puede ser consumida por vía oral por el peligro de producir enfermedad venoclusiva hepática. Entonces, plantas que las personas utilizan de una manera pues, artesanal en su casa, sin ningún proceso farmacéutico, podrían contener alcaloides hepatotóxicos que desencadenan una cosa que es idéntica a una cirrosis, pero digamos que ya en el estudio histopatológico las lesiones observadas corresponden a una enfermedad venoclusiva del hígado. Y por supuesto la presencia de tumores, especialmente cuando son tumores múltiples, tumores metastásicos, que afectan grandes porciones del parénquima hepático y comprometen pues el flujo libre de la sangre dentro de la glándula. Y finalmente tenemos las causas supra o poshepáticas. Cualquier causa, cualquier oclusión que esté localizada por encima de la emergencia de las venas suprahepáticas podrá producir una hipertensión portal. Una primera causa que hay que considerar siempre es el síndrome de Budd-Chiari. Budd-Chiari o Budd-Chiari, como quieran decirlo, está bien. Este síndrome corresponde a un fenómeno trombótico en las venas suprahepáticas. De nuevo aquí, los estados de hipercoagulabilidad, los síndromes mieloproliferativos, la administración de agentes quimioterapéuticos que favorecen hipercoagulabilidad, el cáncer, el hepatocarcinoma, todas estas son causas de trombosis de las venas suprahepáticas y bueno, cada vez se ve menos, pero la administración de anovulatorios orales con altas cargas de estrógenos también eran una causa muy importante del síndrome de Budd-Chiari. Bueno, y de fenómenos trombóticos también en otras localizaciones. Esto con las microdosis que se emplean en la actualidad se ha reducido en su frecuencia, pero habría que sospechar en una mujer joven que tiene síntomas por hipertensión portal la presencia de una trombosis de las venas suprahepáticas. La falla cardíaca derecha, la pericarditis constrictiva son causas menos comunes. Por supuesto, en estos dos casos, lo primero que se presenta son los síntomas derivados de la falla cardíaca, pues antes de ser preponderantes los de hipertensión portal, pero
pues aquí simplemente lo que observamos es el fenómeno hemodinámico retrógrado ocasionado por la falla cardíaca derecha, pues que compromete todo el flujo eh, de sangre que llega al corazón. Como les decía, dentro de estas causas tenemos que dedicarnos con un poco más de detalle a la cirrosis, que es el 90-95% de las causas de hipertensión portal. Bien, es tan importante la cirrosis como causa que en algunos textos ustedes van a encontrar otra clasificación. La clasifican como hipertensión portal no cirrótica o hipertensión portal cirrótica. Pues ya es una cosa más clínica, pero hace referencia a esta clasificación al hecho de que cuando uno encuentra síntomas por hipertensión portal, automáticamente su pensamiento se va hacia esta causa, cirrosis, y ya si uno encuentra que la ultrasonografía o el TAC con contraste no muestran signos de esta nodularidad aumentada en el hígado, no hay indicios imagenológicos de una cirrosis, entonces pasa uno a investigar otras causas, a investigar el flujo sanguíneo, como les decía, la permeabilidad en vena porta, la permeabilidad en vena esplénica, la permeabilidad de las suprahepáticas, en fin, comienza a buscar otras causas que ya mencionamos, pero pues desde luego tendrá una alta probabilidad de que efectivamente se trate de una cirrosis. Esta es la imagen de la superficie del hígado, un hígado cirrótico. Estos son macro y micro nódulos. Recuerden, por favor, que una cirrosis siempre es consecuencia de un fenómeno en el que el hígado tuvo una inflamación, posteriormente una necrosis y posteriormente una fibrosis o una cicatrización. Si pudiéramos observar con un poco de detalle lo que ocurre en el hígado, podríamos ver bandas de tejido fibroso, bandas de tejido cicatricial en un intento que el hígado ha hecho de repararse. Es un intento pues infructuoso porque finalmente no logra repararse, no logra regenerarse y lo hace por medio de algo que va a generar una imposibilidad para el flujo sanguíneo y es la formación de todas estas bandas de tejido fibroso. El primer fenómeno histológico observado en una cirrosis es el depósito de fibras de colágeno en los espacios presentes entre los sinusoides y los hepatocitos. Este espacio es denominado espacio de Dissé y en una primera etapa de la cirrosis el fenómeno que ocurre es este: depósitos de fibras de colágeno allí en ese espacio, una fibrosis que afecta la totalidad del parénquima hepático, entonces pues compromete de manera prácticamente homogénea a toda la glándula hepática. La cirrosis se define entonces como una enfermedad crónica e irreversible que compromete difusamente todo el parénquima hepático. Se caracteriza por fibrosis y conversión de la arquitectura hepática normal en nódulos cicatriciales estructuralmente anormales. Esto que aparece al final es muy importante. Siempre, siempre es, es consecuencia de necrosis hepatocelular. Y como les digo, el proceso siempre, independientemente de la causa, es un proceso en el que los hepatocitos sufren una inflamación, una necrosis y en el intento de reparación lo que ocurre es una fibrosis. Por supuesto, claro, después de una inflamación y una necrosis, el hígado puede regenerarse eficientemente y quedar, digamos, sano, como ocurre en algunas hepatitis. La hepatitis A, por ejemplo, hay una hepatitis, hay una inflamación, hay una necrosis, pero el hígado logra recuperarse, regenerarse de manera eficiente sin ningún problema hacia el futuro. Pero puede ocurrir que en la regeneración o en la repetición de la agresión sobre el hígado, lo que ocurra sea una fibrosis y una cicatrización. En la etiopatogenia de la cirrosis encontramos que de acuerdo con el país, pues hay diferentes causas. El alcoholismo es una causa muy importante en Europa, en Estados Unidos, en países que tienen pues índices de consumo de alcohol superiores a los nuestros. En Colombia esta causa
corresponde más o menos al 30% de los casos de cirrosis. En Europa, como les digo, 50-60%. Aquí hay un datico que es, bueno, ya les paso las listas, las tablas donde están el contenido en gramos de cada bebida alcohólica, pero se dice que la ingestión de 60 a 80 gramos de alcohol diariamente durante 8 a 10 años produce cirrosis en el 25% de los individuos. Es decir, que pues efectivamente se requiere un consumo alto, prolongado de alcohol durante un tiempo también largo para que se produzca pues todo este fenómeno, pero desde luego pues esto tiene también variaciones de acuerdo con el género en las mujeres. Para las mujeres esta cantidad se reduce a la mitad, esa tolerancia al alcohol se reduce más o menos a la mitad. Depende también de muchos factores que no vienen en este momento al caso, pero se los menciono muy rápidamente: la velocidad con la que se ingiere la bebida alcohólica, la presencia de simultánea de otros fármacos que pueden ser hepatotóxicos, como por ejemplo acetaminofén o agentes quimioterapéuticos, en fin. Otros factores podrían hacer que estas cantidades que les estoy mencionando aquí, pues en cantidades menores se produzca la lesión hepática. En Colombia es muy importante esta causa. Una vez uno ha descartado casi que por historia clínica la presencia de un consumo elevado de alcohol, pues la siguiente posibilidad muy importante es una hepatitis postinfecciosa o postnecrótica. Cualquiera de las dos denominaciones es correcta, y se refiere pues principalmente a las infecciones crónicas por virus de hepatitis B y C. Estos virus también pueden pues permitir que el hígado se recupere. Recuerden que no necesariamente las hepatitis B y C se van a convertir en una hepatitis crónica o en una cirrosis o en un portador asintomático del virus. Es posible que haya curación, tal como ocurre en la hepatitis A. Pero cuando ello no es así, digamos que se produce una hepatitis crónica persistente que posteriormente va a dar origen a una cirrosis y posteriormente a un hepatocarcinoma. Una vez ustedes encuentren que el paciente tiene imágenes de nódulos en el hígado y, bueno, todas las condiciones imagenológicas y clínicas y paraclínicas que ya vamos a ver, pues el siguiente paso es investigar si hay anticuerpos para virus de hepatitis B y C. Eso hay que investigarlo siempre. Entonces aquí tendría todos los casos. 30% serían pacientes alcohólicos, 30% pacientes con hepatitis postinfecciosa y queda un 40% que se distribuye entre las siguientes: de origen autoinmune. Esta se dice que cuando no están presentes las dos causas anteriores, la siguiente probabilidad más alta es la de autoinmunidad. Aquí estaríamos entonces ya investigando la presencia de una cirrosis biliar primaria o cualquier otra enfermedad autoinmune. Las obstrucciones biliares crónicas, los cálculos, la colangitis esclerosante, las causas vasculares como la insuficiencia cardíaca congestiva, medicamentos hepatotóxicos como los que aparecen aquí en la lista: alfametildopa, metrotexate, fenilbutazona. Y también se dice que un 10% podrían no identificarse una causa, ser una cirrosis criptogénica o idiopática. Y también, pues otros autores dicen, bueno, no hay cirrosis sin causa. Cuando esas criptogénicas o idiopáticas, cuando usted no encuentre causa, lo más probable es que haya un fenómeno autoinmune. Investíguelo. Esa es la distribución estadística de causas de cirrosis. Aquí como un datico curioso para que lo bebidas alcohólicas tendría esta cantidad en gramos. Pueden observar ustedes las diferencias entre los vinos, por ejemplo, el vino blanco en comparación con el whisky. Diría, bueno, se necesita un consumo grande de alcohol, pero ya les dije que eso tiene, por supuesto, a pesar de que haya un contenido bajo, la velocidad con que se consume, la frecuencia del consumo, el género y la presencia de otros factores hepatotóxicos
se influyen en la respuesta que el hígado puede hacer ante esta agresión. La clasificación de la cirrosis es, bueno, me parece bastante curiosa. Miren ustedes cómo se clasifica en compensada, compensada con varices y descompensada. Bueno, una cirrosis compensada es aquella de un paciente asintomático, se descubre de manera incidental, se descubre por una elevación pequeña, leve, de aminotransferasas o se descubre por una imagen en una ultrasonografía o en un TAC de abdomen. Es un descubrimiento completamente incidental. Esta cirrosis compensada tiene una progresión lenta. La siguiente es la cirrosis compensada con varices. También se descubre de manera incidental, pero su descubrimiento se hace por el hallazgo de varices esofágicas en una esófago gastroduodenoscopia. Y la descompensada es aquella en la que ya existen todos los síntomas y complicaciones que ya veremos de cirrosis, de hipertensión portal, ascitis, hemorragia digestiva, encefalopatía, ictericia, y hay anomalías importantes, significativas en el perfil bioquímico hepático. En esta clasificación, pues hay que recordar una cosa también estadística, pero que nos da una idea del pronóstico. En el paciente con cirrosis compensada, se espera que más o menos entre un 5 y un 7% de pacientes cada año evolucionen hacia una cirrosis descompensada cuando no es posible hacer el tratamiento de la causa. Si si la persona puede abandonar el consumo de alcohol, si es posible tratar la hepatitis crónica, si es posible hacer un tratamiento etiológico, desde luego, pues esto es una proporción muchísimo menor, pero cuando ello no se logra, más o menos un 5 a 7% progresarán cada año a una cirrosis descompensada. Bien, antes de iniciar este tema de la fisiopatología, quisiera saber si hay alguna pregunta en el chat. Si tú me pudieras, Ana, por favor, hacer el favor de mirar el chat y me dices si hay alguna pregunta, me confirmas, por favor, si se está escuchando bien. O si alguien quiere abrir su micrófono, con todo gusto puede hacer la pregunta hasta este momento. No hay preguntas hasta el momento y pues a mí no se me ha trabado todavía, entonces no sé si a los demás. Ah, ok, listo. De pronto si alguno tiene problemas con el sonido, lo que sea, y lo puede escribir en el chat para que Ana me haga el favor de contarme. Ok, muchísimas gracias. Bien, habíamos hecho esta pausita porque viene un aspecto que es fundamental, que es la fisiopatología. Aquí, en esta explicación que voy a hacer, pues está también la razón de por qué utilizamos algunos fármacos en el tratamiento de la hipertensión portal, algunos, digamos que está la explicación de algunas cosas que ocurren en el paciente que tiene cirrosis, hipertensión portal. Bien, el problema de la hipertensión portal, de la cirrosis, es un grupo de alteraciones hemodinámicas muy interesantes que afectan no solamente el terreno de la vena porta y de sus afluentes, sino la totalidad del sistema cardiovascular. Voy a comenzar la explicación aquí donde estoy señalando en el fenómeno que se presume es el fenómeno inicial. No mentiras, este no es el fenómeno inicial, es un fenómeno que voy solamente a contarles, que no está en la diapositiva, pero aparentemente ocurre en un primer momento. Entonces voy a ir explicando cada una de las partes de la cascada de fenómenos y aquí se encuentra, en mi opinión, lo más importante de lo que ocurre pues, en la hipertensión portal y la respuesta sistémica que se presenta. Entonces el fenómeno inicial, pues estamos viendo que es un hígado que tiene una lesión crónica, un hígado que tiene inflamación, un hígado donde hay necrosis, donde hay apoptosis anormal y donde hay además un fenómeno local de producción de especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno, vasoconstricción de todo este sistema pues,
de flujo sanguíneo que acabamos de revisar y liberación permanente hacia la circulación sistémica de citoquinas proinflamatorias. Por favor, piensen en lo siguiente. Es un hígado que está liberando citoquinas proinflamatorias, especies reactivas de oxígeno, y que además tiene una vasoconstricción intensa, lo cual perturba todavía más el flujo pues, de sangre en su interior. Estas citoquinas proinflamatorias son liberadas masivamente. Es masiva también la producción de vasodilatadores como óxido nítrico, prostaglandina I2, que es una prostaglandina vasodilatadora, monóxido de carbono, y todo esto se está liberando. Una primera consecuencia de esta liberación de vasodilatadores en el lecho del hígado es una vasodilatación esplácnica. Entonces, por favor, imaginen ahora todos los vasos esplácnicos con una enorme vasodilatación. Esta presencia de flujo sanguíneo que ha sido robado hacia el terreno esplácnico produce una hipovolemia efectiva. El paciente con hipertensión portal con cirrosis tiene una hipovolemia efectiva que condiciona una hipoperfusión periférica y una hipoperfusión renal. Curiosamente, y por supuesto, cuando hay una hipoperfusión periférica, hay liberación, hay producción de vasoconstrictores endógenos que intentan producir pues una mejoría de la perfusión, una mejoría de las presiones. Pero resulta que en el paciente con hipertensión portal hay una resistencia a los vasoconstrictores. A pesar de que se están produciendo vasoconstrictores endógenos, la vasodilatación periférica se mantiene, el robo de flujo sanguíneo periférico se mantiene. Estos pacientes son resistentes a los vasoconstrictores. Entonces, ¿qué tienen? Tiene vasodilatación esplácnica, vasodilatación periférica, hipovolemia efectiva e hipoperfusión renal. La hipoperfusión periférica, digamos que dado que no se puede o que no hay resistencia a los vasoconstrictores, inducen una activación simpática con aumento del gasto cardíaco, y esto es uno de los factores que contribuye al síndrome circulatorio hiperdinámico de estos pacientes. Por otra parte, la hipovolemia efectiva produce pues una hipoperfusión renal, y este segundo factor es importantísimo, es fundamental, porque la hipoperfusión renal activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ocasionando una retención de sodio y de agua como un intento pues, de mejorar la volemia, y esto pues lejos de ser algo beneficioso contribuye al síndrome hiperdinámico que tienen estas personas y a la retención de agua, bueno, que finalmente se va a extravasar hacia la cavidad peritoneal produciendo ascitis. Como ustedes ven, hay varios fenómenos que tienen una enorme trascendencia en estos pacientes. El hecho, por ejemplo, de que tienen resistencia a los vasoconstrictores endógenos es un factor importante. El hecho de que tienen hipoperfusión renal y que tienen una hiperaldosteronemia es muy importante. Como veremos, pues una de las estrategias en el tratamiento va dirigida precisamente a producir una diuresis, pero tratando de antagonizar este mecanismo. Entonces el diurético pues, de elección, desde luego, es un antagonista de aldosterona como la espironolactona. Y es un riñón que está hipoperfundido. Y esto se relaciona con una de las complicaciones del paciente con hipertensión portal y con cirrosis, que es la insuficiencia renal, pues, o el síndrome hepatorrenal. Esta es la circunstancia, todo este es el fenómeno hemodinámico que está presentando el paciente con cirrosis. Bien, esto que van a observar a continuación son los exámenes paraclínicos que uno podría encontrar en términos pues, generales, independientemente de la causa, en un paciente con cirrosis, hipertensión portal e insuficiencia hepática. Los exámenes paraclínicos podrían mostrar, en primer lugar, anemia. Varias razones explican la anemia. La primera es la supresión de la eritropoyesis por factores que son tóxicos sobre la médula ósea, entre ellos, por ejemplo, el alcohol. La otra razón que podría explicar la anemia es la deficiencia de ácido fólico, el hiperesplenismo. Recuerden que pues, el vaso en
en la hipertensión portal está aumentado de tamaño, es un vaso congestivo que además de estar agrandado y estar congestionado, pues produce hemólisis y hemorragias. Cuando hay una hemorragia por gastropatía porta o por varices esofágicas, pues obviamente cualquiera de estas razones explicaría la anemia. La siguiente anomalía es la leucopenia, también por supresión medular o por hiperesplenismo. La trombocitopenia, que es un marcador muy importante de insuficiencia hepática, además por supresión medular o por secuestro esplénico. La subrayo porque pues, aparece como uno de los marcadores de pronóstico. Encontrar una trombocitopenia en un paciente con cirrosis es un factor de pronóstico pues, sombrío. La prolongación del tiempo de protrombina está relacionado desde luego con la afectación de la producción de factores de coagulación por parte del hígado. También podríamos encontrar esta anormalidad. Aumento de las transaminasas, la aminotransferasa de ácido aspartico, la aminotransferasa de alanina, incrementos de fosfatasa alcalina, incremento de bilirrubinas. Podríamos encontrar también hipoalbuminemia como una manifestación de insuficiencia o disfunción hepatocelular y deficiencia de vitamina D. De una vez les cuento que la deficiencia de vitamina D es muy común en los pacientes con hepatopatía crónica. La explicación de esto es que la vitamina D es una vitamina liposoluble que requiere sales biliares para su absorción. Y esta es una deficiencia que se presenta desde etapas muy tempranas en un paciente con enfermedad hepática crónica y disfunción hepatocelular. Entonces, estos exámenes que ustedes ven allí son cosas generales que podrían aparecer, como les digo, ya con la causa específica. Si se trata de una hepatitis crónica, pues encontraríamos todos los marcadores de antígenos, de anticuerpos específicos, pero en un paciente que tiene una enfermedad hepática crónica, estas son las cosas generales que en los paraclínicos podríamos encontrar. En imágenes, la cirrosis puede ser observada como una imagen de hipernodularidad del hígado, pero muchas veces solamente cuando se trata de nódulos pequeños, como por ejemplo en la cirrosis alcohólica que puede producir micronódulos, pueden no ser observables los nódulos, simplemente podría observarse un aumento de la ecogenicidad del hígado. Todas estas imágenes también están en los enlaces de libros y textos que les voy a enviar para que puedan verlas con calmita. Pueden encontrar mayor ecogenicidad, como se observa aquí en esta ecografía, y líquido libre dentro de la cavidad peritoneal y líquido de ascitis. Les decía que cuando es posible hacer un ecodoppler de una vez, pues esto es magnífico desde el primer momento porque permite observar la permeabilidad de la vena esplénica, de la vena porta, de las venas hepáticas y pues tratar de aproximarnos al diagnóstico. En la imagen de la derecha pueden observar ustedes una imagen de un TAC con contraste donde es posible observar, bueno, aquí yo hice acomodé la tomografía para que quedara el hígado al lado derecho, el vaso en el lado izquierdo y pudiéramos como verlo como al derecho. Este es el hígado. Lo que aparece en la tomografía es esta imagen de irregularidad en la superficie del parénquima hepático, un contorno nodular. Se puede observar también el líquido acítico, el líquido libre en la cavidad abdominal. Todo esto es líquido libre. Podemos observar la esplenomegalia y podemos observar esta imagen pequeñita que es correspondiente a varices esofágicas. Entonces, pues desde luego, cuando se pueda realizar un TAC con contraste, sería un examen muy apropiado para identificar estos cambios en un paciente con cirrosis e hipertensión portal. En el tratamiento también estos son medidas generales, porque ahora vamos a hablar sobre las medidas específicas para cada una de las complicaciones y las manifestaciones de hipertensión portal, pero en un paciente con cirrosis, por ejemplo,
que tiene hipertensión portal y que además está teniendo manifestaciones por disfunción hepatocelular, es decir, falla hepática, el tratamiento incluye algunas medidas generales que son las siguientes. En primer lugar, desde luego, en lo posible, eliminar la causa de la lesión del hepatocito. La abstinencia de alcohol es fundamental. El aporte energético también es muy importante. Se recomienda que el aporte sea de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso por día cuando el paciente tiene un adecuado estado nutricional. Cuando hay desnutrición, hay que aumentar el aporte a 35, 45 kilocalorías por kilogramo de peso de día. En cuanto a las proteínas, aquí hay un factor importante que debemos tener en cuenta. Lo digo porque muchas veces cuando hay disfunción hepática, una hemorragia por varices esofágicas y tiene síntomas por encefalopatía hepática, se reduce el aporte de proteínas y realmente esto es una cosa que siempre hay que tratar de mantener. Entonces, las proteínas deben ser más o menos de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso por día. De nuevo aquí, cuando el estado nutricional es normal, 1 gramo por kilogramo. Cuando hay desnutrición hay que subir el aporte proteico a 1.5. Cuando hay encefalopatía hepática, es cierto, ya lo vamos a ver, en el tratamiento hay que reducir el consumo de proteínas, hay que tratar además de evacuar sangre del tubo digestivo, pues porque son proteínas que están allí presentes. Pero en cuanto sea posible, el aporte tiene que aumentarse y tiene que jamás ser menor a 60 gramos por día. Incluso en el paciente con encefalopatía hepática es importante cuidar el aporte de proteínas y tratar pues de no, por supuesto, de no suspenderlas. La restricción de sodio es fundamental para reducir pues, toda esta retención de líquido y la ascitis y verificar qué vitaminas es necesario complementar desde el primer momento. Como les decía, pues se hace además de estos que son medidas generales el tratamiento de las manifestaciones por hipertensión portal e insuficiencia hepática. Este dibujito también lo van a encontrar en alguno de los textos que van a revisar. Es un dibujo muy sencillo, se muestran los efectos, los síntomas de la hipertensión portal y en el otro lado de la imagen los efectos derivados de la insuficiencia de las células hepáticas. Este lo van a encontrar ahí en los libros. Voy a pasar de una vez a la siguiente imagen. Esto es lo mismo que estaban viendo en el dibujito, pero aquí con una imagen del doctor Netter. Estos son los signos y síntomas de hipertensión portal. La hipertensión portal produce esplenomegalia, congestión del vaso. Recuerden que esplenomegalia se refiere simplemente al crecimiento del vaso. Y el hiperesplenismo suele acompañar a la esplenomegalia por congestión del vaso, pues hay un aumento en la lisis de glóbulos rojos, lo cual se relaciona con anemia, como ya vimos, con leucopenia, con trombocitopenia. La ascitis es la siguiente manifestación. La circulación colateral en la pared del abdomen, que puede adoptar una distribución en cabeza de medusa la mayoría de las veces, las varices esofágicas o la gastropatía porta, ya les voy a mostrar una imagen de eso, y las hemorroides. La ascitis en la hipertensión portal es producida por acumulación de líquido en la cavidad, o es, digamos, se define como acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Es producida por extravasación de líquido desde los sinusoides hepáticos y obviamente ya dijimos que dentro del hígado hay una vasoconstricción intensa, hay un aumento de la presión en los sinusoides, pero adicionalmente este paciente tiene hiperaldosteronismo secundario, tiene retención de sodio masiva, tiene retención de agua y adicionalmente tiene una hipoalbuminemia. Y todos estos factores en conjunto contribuyen a la presencia de volúmenes, bueno, variables de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Pueden ser volúmenes pequeños, pueden ser 5, 6, 7 litros de líquido extravasado hacia la cavidad abdominal.
Desde el punto de vista semiológico, recordar algunas cosas sencillas que ya ustedes conocen. En el examen físico del paciente con ascitis podemos observar una imagen cuando el paciente se encuentra en decúbito dorsal como esta, con un abdomen que es prominente hacia los flancos. Se dice que es un abdomen de, como de ranita, un abdomen de batracio, que es prominente hacia las porciones laterales del abdomen, hacia los flancos. La palpación permite palpar una onda líquida semejante a la de palpar una bomba llena de agua. La percusión pues muestra una hipersonoridad en el centro, una matidez a los lados, pero cuando el paciente se encuentra en decúbito lateral, la matidez cambia, la matidez se va hacia el sitio donde se encuentra el líquido y en el lado contrario encontramos hipersonoridad. Esto pues es un dato semiológico interesante, no hay que perderlo nunca, a pesar de que las ultrasonografías nos muestran el líquido y la tomografía, pero uno puede hacer el diagnóstico presuntivo sin necesidad de los exámenes, simplemente con esa imagen y ese examen físico cuidadoso. Bien, la, en algunas ocasiones, esto no se hace siempre, pero en algunas ocasiones es necesario hacer una paracentesis diagnóstica. Extraer el líquido de ascitis puede ser necesario, como les digo, para hacer diagnóstico o para hacer tratamiento. El diagnóstico puede ser indispensable cuando pues, el diagnóstico de cirrosis no esté muy claro, cuando el origen del líquido acítico tampoco esté claro, cuando exista la sospecha de que este líquido no es solamente un trasudado derivado de esta alteración pues, de la presión hidrostática y de la presión coloidosmótica, sino que podría tratarse, por ejemplo, de una peritonitis bacteriana espontánea. La peritonitis bacteriana espontánea es un fenómeno, por supuesto, infeccioso que acompaña como una complicación en algunas ocasiones a los pacientes con ascitis. En estos casos, la translocación bacteriana de bacterias presentes en la microbiota intestinal puede ocasionar esto que se denomina así, peritonitis bacteriana espontánea, porque efectivamente no hay aparentemente ningún punto de ingreso de microorganismos hacia la cavidad abdominal, pero en este caso pues una translocación lo produce. Cuando existe la sospecha de un fenómeno infeccioso, inflamatorio, una peritonitis, puede ser necesario, por supuesto, dilucidar si es simplemente líquido de ascitis, si es un trasudado o si es una peritonitis. En estos casos se hace la paracentesis. Lo que ustedes están observando allí, pues es ese procedimiento, se hace la extracción, perdón, del líquido acítico y se analizan sus características, bueno, en cuanto a su apariencia, un líquido, un trasudado, una ascitis, pues corresponde simplemente a un líquido amarillo claro que tiene un contenido de proteínas inferior a 2,5 gramos por decilitro, lo cual nos permite decir que es un trasudado, que tiene un gradiente albúmina-suero, albúmina líquido acítico mayor de 1,1. Eso nos permite o nos sugiere que se trata de una hipertensión portal. En estos casos lo que se hace es restar la albúmina encontrada en el suero de la albúmina que se encontró en el líquido acítico. Si esa resta da un valor mayor de 1,1, se sugiere pues, que el origen de este líquido es una hipertensión portal. Lo siguiente que debe analizarse es el recuento de células. Deben ser inferiores el recuento a 300 células por milímetro cúbico con predominio de mononucleares, que deben ser por lo menos del 75%. Y la glucosa debe ser normal. Estas características nos permiten decir esto es líquido acítico, esto es una hipertensión portal y digamos que, bueno, ya hemos confirmado el diagnóstico. Otra cosa, por supuesto, es que aquí obtengamos un líquido que no es amarillo claro, sino que es un líquido turbio que tiene proteínas por encima de 3 gramos por decilitro, que tiene más de 300 células por milímetro cúbico y en las que predominan los polimorfonucleares y que tiene una glucosa baja. En estos casos decimos, bueno, esto no es un trasudado, esto es un exudado, esto es una peritonitis espontánea,
y bueno, ya requerirá el tratamiento que apropiado. También puede ser necesario hacer una paracentesis que no es diagnóstica solamente, sino que se hace con el fin de disminuir, por ejemplo, la restricción ventilatoria que tiene un paciente que en su cavidad abdominal tiene 5 o 6 litros de líquido. Muchas veces el tratamiento pues, requiere sacar este líquido. Doctora, nos está escuchando. Circulatoria. A ver. Doctora, es que nos está ¿Aló? escuchando. Sí, Ana. Ay, Dios mío. ¿Y aquí me estás escuchando nuevamente? Sí, ya te estoy escuchando. Sí. Sí, señora. Ah, ok. ¿Me puedes decir en qué momento se dejó de oír bien? Desde la parte que estaba diciendo de la paracentesis terapéutica. Ah, bueno, ok. Muchísimas gracias. Tranquila. Les decía, gracias, muchas gracias por avisarme. Y por favor, cuéntenle a Ana en el chat si alguno también está dejando de oír o tiene problemas con el sonido, la imagen, lo que sea, y Ana muy amablemente me cuenta. Sobre la paracentesis terapéutica les decía que pues, se hace precisamente con el fin de mejorar la excursión diafragmática, la insuficiencia ventilatoria que pueden tener estos pacientes debido al gran volumen de líquido que se encuentra en el abdomen. En estos casos se extrae un volumen muy grande, 5 litros, 6 litros, y también les decía que obviamente la extracción de todo este gran volumen puede provocar una inestabilidad cardiocirculatoria en estos pacientes, por lo cual se hace necesario, cuando son volúmenes grandes, hacer reemplazo de albúmina intravenosa. Ese es un tratamiento costoso, pero se recomienda que se reemplacen más o menos unos 6 a 8 gramos de albúmina por cada litro de líquido que sea extraído. Esta paracentesis terapéutica, pues desde luego será una cosa transitoria, porque si no se hace un tratamiento adecuado, que ya vamos a mencionar cuál es, desde luego la cavidad abdominal en muy pocos días volverá a tener un nuevo volumen de líquido y será necesario repetir la paracentesis. Por esa razón, pues es una cosa que se hace eh, de manera bueno, única o el menor número de veces que sea posible, porque la intención del tratamiento es hacer que este líquido de ascitis no vuelva a producirse y que con el tratamiento diurético logremos hacer una extracción eficiente sin afectar el componente intravascular. El tratamiento de la ascitis incluye estos aspectos que aparecen en la diapositiva. Uno primero muy importante es el reposo en cama. Aquí siempre les digo, esto es un recuento de fisiología, porque aparece muy destacado que el reposo tiene que ser en cama. Y uno siempre se pregunta, pero ¿por qué tiene que ser en cama? Porque esta persona no puede estar pues sentadita, o puede estar de pie, o estar, bueno, en un reposo ahí como medianamente activo. El reposo tiene que ser en cama. Recuerden ustedes que un estímulo para la producción de renina, angiotensina, aldosterona es precisamente la bipedestación, el tratar de conservar la presión arterial. Cuando nos ponemos de pie es algo que también es, digamos, responsabilidad de la renina, angiotensina, aldosterona, y por esa razón, cuanto menos el paciente tenga que incorporarse, pues menor retención de agua y de sodio va a hacer. O sea que este reposo es muy importante. La restricción de sodio es fundamental en las primeras etapas. Se requiere restringir el sodio a 1 o 2 gramos máximo por día. En cuanto la citis mejora, puede probarse con cantidades mayores, pero pues en lo posible mantener 2 gramos por día de sodio, la restricción de agua a máximo 1 litro de agua por día y el tratamiento con diuréticos que incluye principalmente, ya vimos por qué, la espironolactona, que es el diurético de elección
que es un antagonista de aldosterona, que es un ahorrador de potasio. Lactona en casos necesarios, recuerden que digamos su potencia, su eficacia más bien, pues eso podríamos decir que es menor en comparación con otros diuréticos. Cuando sea necesario se puede asociar a furosemida, pero la administración sola de furosemida no se recomienda porque se puede producir una hipopotasemia. Entonces, cuando se necesita asociar lactona. La dosis de espironolactona furosemida comienza en 100, 40 y puede aumentar hasta 400 de espironolactona, 160 de furosemida en caso necesario. En algunos esquemas se recomienda administración de medicamentos como el mononitrato de isosorbide, cuya acción es disminuir la resistencia del lecho vascular intrahepático. Recuerden que lo que está ocurriendo en el paciente con hipertensión portal y lesión hepática es una vasoconstricción dentro del parénquima. Entonces, algunos esquemas, revisen por favor esto, dentro de los textos que les voy a enviar, en UpToDate también pueden revisarlo. Algunos esquemas lo recomiendan, pero bueno, en principio digamos que el tratamiento es con diuréticos. ¿Cuál es el objetivo? Reducción de peso de medio kilogramo por día cuando no hay edemas adicionales a 1 kilogramo por día cuando hay edema. Este dato es muy importante y la razón es que, por supuesto, cuando hacemos un tratamiento con diuréticos, alguien podría decir, bueno, ¿y quién garantiza que lo que está saliendo y lo que se está perdiendo es realmente líquido intraperitoneal y no líquido intravascular en un paciente que además tiene hipovolemia efectiva? Bueno, la garantía la da estos numeritos que ustedes ven aquí. Si el peso que el paciente está perdiendo, porque además lo pesamos diariamente, es de medio kilogramo por día, estamos tranquilos porque sabemos que está perdiendo líquido intraperitoneal. Si estamos excediéndonos en la dosis de diurético, pues estamos afectando el volumen intravascular. Por favor, esta información es importante porque es el control diario que hacemos de cómo va la corrección de la ascitis. Bien, esto también lo pueden revisar con detalle posteriormente. Solamente quiero hacer referencia a la escala de pronóstico de Child-Pugh. Es precisamente el pronóstico del paciente que tiene una hepatopatía, que en combinación con la escala MELD, M-E-L-D, permite establecer, por una parte, el pronóstico de supervivencia al cabo de 1 año y al cabo de 2 años, y además permite pues seleccionar a aquellas personas que requieren un trasplante de hígado con mayor o con menor urgencia. Aquí pues la dejo para que la puedan observar un momentico, no vamos a ir punto por punto, solo les digo que la escala mide 5 parámetros que son bilirrubina total, albúmina sérica, INR, ascitis y presencia de encefalopatía hepática, y gradúa pues con 1, 2 o 3 puntos la gravedad de cada uno de estos aspectos para finalmente combinar, sumar esos puntos y decir este paciente tiene en la escala un pronóstico A, B o C con la sobrevida que ustedes pueden pues observar allí. Es una escala de pronóstico. Entonces, como les digo, pues permite planear también la posibilidad de un trasplante de hígado, bueno, la urgencia del tratamiento. Doctora, qué Sí, pena, adelante, dime. Tranquila, dime. hay una pregunta de mi compañero que dice que cómo se llamaba la otra escala. Ay, Ana, te oí muy, muy cortado. No sé si me puedes repetir, por favor. Sí, claro. Mi compañero le pregunta que cómo se llamaba la otra escala. Ay, gracias. La escala MELD. M-E-L-D. MELD. No la traje aquí, digamos que ya es un poco más relacionada con los pacientes que van a trasplante de hígado. Por eso dije, bueno, de pronto no, pero si les interesa, por favor, búsquenla y las van a encontrar en los textos que les envío. M de mamá, E de elefante, L de león, D de dedo.
escala Merck para, para trasplante de hígado. Listo. Muchas gracias. De todas maneras, ahora reviso también. Ana, me avisa si quedó claro o si hay preguntas adicionales también ahí en el chat. Yo de todas maneras ahora en un momentico lo reviso. Vamos a avanzar un poquito en esto y antes de ver disfunción hepatocelular, volvemos a hacer o hacemos una sesión de preguntas. ¿Quedó claro, Ana? ¿Qué te dice la Sí, persona señora, que preguntó? todavía no hay preguntas. Ok, muchísimas gracias. Bueno, esto ya ustedes lo conocen, lo que aparece en las imágenes es la circulación colateral, que es simplemente todo el flujo sanguíneo que no puede ir a vena porta, que no puede pasar por el hígado, buscando todas las vías, las rutas accesorias para alcanzar a la vena cava inferior. De manera que lo más común, lo que podemos observar y más frecuentemente son estas imágenes en cabeza de medusa que corresponden a una circulación venosa en la pared abdominal por permeabilización de las venas umbilicales. Estas que estaban ya ocluidas se permeabilizan y aparecen buscando pues una ruta de salida hacia el hemicuerpo superior y hacia la vena cava inferior. Podemos observar en esta imagen también estas venas prominentes de la pared del abdomen. Miren esta ascitis enorme. Podemos observar en algunos casos también circulación colateral hacia los flancos. Las varices esofágicas sin duda pues son usualmente el sangrado por varices es lo que lleva pues a la muerte a los pacientes con hipertensión portal y con disfunción hepática, es la causa principal de muerte. Estas varices son producidas por, de nuevo, el intento que la sangre hace por buscar otras rutas de salida, es la ingurgitación, el aumento de presión en las venas del tercio inferior del esófago y de la curvatura interna del estómago. El aspecto que puede adoptar una gastropatía porta, pues puede ir desde esta imagen clásica que se denomina imagen en piel de culebra, piel de serpiente, que es un adelgazamiento de la mucosa y la presencia de pequeños vasitos que tienen una apariencia, digamos, como de próximos a sangrar. Este adelgazamiento de la mucosa y vasitos sanguíneos que están allí muy superficiales son signos rojos. Estos, digamos que en cualquier momento, si no hacemos un tratamiento adecuado con inhibidores de bomba de protones, con protectores de mucosa gástrica y obviamente el tratamiento de la hipertensión portal, toda esta superficie puede comenzar a sangrar de una manera que pues obviamente además puede ser eh, simplemente por melenas o no necesariamente por una hematemesis, pero este hallazgo endoscópico es muy importante, por eso siempre que tenemos un paciente con una enfermedad hepática crónica es prioritario hacer una endoscopia digestiva y verificar la presencia de estos cambios o la presencia de varices esofágicas propiamente dichas, como las que podemos observar aquí, todos esos vasos enormes e ingurgitados con una gran presión. Los síntomas pues son los de una hemorragia digestiva alta, que puede manifestarse por hematemesis, por melenas e incluso cuando el tránsito intestinal es muy alto puede ser hematoquexia franca. Entonces, pues digamos que no necesariamente son solamente melenas, sino que podemos encontrar sangre fresca que sale por el recto en algunos casos de tránsito digestivo rápido. La mortalidad por varices esofágicas es del 60% y el diagnóstico, pues ya dijimos, siempre tenemos que hacer una endoscopia digestiva alta. El tratamiento de las varices esofágicas tiene dos etapas, el de la fase aguda, que se realiza con fármacos vasoconstrictores esplácnicos. Recuerden que aquí el fenómeno de vasodilatación esplácnica es el problema fundamental. Entonces se administran vasoconstrictores esplácnicos, entre los cuales los más importantes son los análogos de vasopresina. Hay un fármaco que se denomina terlipresina, este se hace en forma aguda, o la somatostatina, que tiene, además de la posibilidad de producir esa vasoconstricción, tiene además, recuerden, un efecto que reduce la producción de ácido por la célula parietal, o sea que también es un protector de la mucosa gástrica. Y otro fármaco que es el octreótido,
u octreotide, cualquiera de estos que son análogos de vasopresina pueden ser empleados en un primer momento para el tratamiento de la hemorragia por varices esofágicas. Cuando sea posible, pues es muy importante intentar hacer la ligadura del vaso sangrante. Puede intentarse la escleroterapia o en algunos casos es necesario pues hacer una cirugía abierta para controlar el sangrado, pero en la mayoría de los casos los vasoconstrictores y si es posible la ligadura endoscópica controlan al menos en esta etapa aguda la hemorragia. Desde luego lo más importante es intentar hacer algo a largo plazo, prevenir el sangrado nuevamente por varices, que es como les digo lo que mata a estos pacientes. A largo plazo se emplea el propranolol, cuya acción es disminuir el flujo sanguíneo portal. Siempre que tenemos hipertensión portal, pues este es el medicamento, uno de los medicamentos de elección y quizás el más importante. Y se han establecido diferentes formas de hacer cirugías derivativas que buscan pues comunicar la vena porta con la circulación sistémica, haciendo un bypass o desde luego haciendo que la sangre no tenga que pasar por el hígado. Esto produce una mejoría inmediata de la hipertensión portal. Cualquier cirugía derivativa hacia vena cava inferior pues tiene digamos que eso es la curación de la hipertensión portal, por supuesto. Pero el problema en estas derivaciones es que la sangre que no pasa por el hígado, pues digamos que tiene principalmente compuestos derivados del amoníaco que van a ocasionar una encefalopatía hepática. O sea que uno pensaría que estas cirugías, que son la solución para la hipertensión portal, pues realmente son de primera elección, pero esto es una cosa que hay que analizar con mucho cuidado por lo que les estoy mencionando. Puede precipitar una encefalopatía hepática. Ahí también van a poder ustedes leer algunas técnicas como la realización de una cosa que se llama TIPS, que es una derivación portosistémica transyugular. Se hace, estoy señalando aquí la vía por la que se hace y tratando de introducir un catéter que comunique las venas suprahepáticas, por supuesto la vena cava inferior, y el catéter va hacia la porta. Todo esto se hace por vía pues, de la yugular, digamos que es un procedimiento que no requiere una cirugía abierta y esto es algo que se está intentando hacer en los últimos años, estas derivaciones transyugulares. Sin embargo, pues en todos estos casos el problema es la encefalopatía hepática cuando el hígado ya tiene una disfunción hepatocelular importante. Sin embargo, es que para la atención primaria que hacemos de los pacientes con hipertensión portal, el tratamiento es el propranolol, un beta bloqueador no selectivo. Bien, voy a hacer una pausita, voy a revisar el chat si quieren en este momento hacer preguntas antes de pasar al síndrome de insuficiencia hepática. Lo que hemos visto hasta este momento son los síntomas, signos y el tratamiento de algunos de los fenómenos relacionados con hipertensión portal. Y ahora vamos a ver insuficiencia hepática. Entonces, permítanme, yo voy a salir. Vamos a dar espacio si quieren hacer preguntas. Voy a anotarle a Sebastián el nombre de la escala médica, que es la de pronóstico. Lisa Fernanda pregunta, no entendí muy bien por qué se genera la anemia. Listo, ya lo explico. Si quieren, podemos regresar a la diapositiva. Lisa Fernanda, Sebastián pregunta. Ay, Sebastián, claro, abre tu micrófono, por favor. No hay problema. Quien desee puede hacerlo. Haz tu pregunta tranquilo, Sebastián. Por supuesto, y ya respondo a Luisa Fernanda. Doctora, es que yo tengo una pregunta. En las complicaciones de la hipertensión portal, no sé qué tan frecuente sea o si es posible que se dé un edema pulmonar y cómo se trataría en ese caso. Sí, Sebastián, eso hace parte de las complicaciones que, pues curiosamente no, digamos, no voy a hablar de ella específicamente en esta sesión, que es el síndrome hepatopulmonar.
también les pediría que lo revisen como una complicación de todo este síndrome hiperdinámico circulatorio, asociado además al hecho de que el paciente, por ejemplo, el origen de la cirrosis es el alcoholismo, también tiene una miocardiopatía de origen alcohólico, y todos estos fenómenos sumados pueden producir un edema pulmonar efectivamente. Entonces, sí, como te digo, no lo traje hoy para la presentación, pero esta es una de las complicaciones que les pido revisar, que es el síndrome hepatopulmonar, que efectivamente puede cursar con edema pulmonar. Natalia pregunta, no sé, Sebastián, si digamos que es una respuesta parcial porque debes revisarla ya en su fisiopatología, pero la respuesta es sí, un edema pulmonar es una complicación relativamente frecuente de la hipertensión portal y de la disfunción hepatocelular. Bueno, Natalia pregunta por qué se genera la encefalopatía hepática. Ya lo voy a explicar, Natalia. Ya lo voy a explicar. Siempre que la sangre hace un bypass y llega, digamos que no pasa por el hígado, entonces, o fenómenos que ya explico en la fisiopatología de la encefalopatía, con un dibujito para que lo entiendan mejor. José pregunta, doctora, ¿el uso de vasoconstrictores esplácnicos no tiene riesgo de aumentar más la hipertensión portal? No, mira, el problema en la hipertensión portal, recuerden que es un aumento de la... El problema está allí dentro del hígado, por eso incluso algunos dicen, entonces demos un vasodilatador que sea para el hígado, como el mononitrato disosorbide, eso es una posibilidad. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está ocurriendo es un fenómeno de vasoconstricción intensa, de disfunción endotelial y de inflamación dentro del hígado, con una vasodilatación esplácnica. Lo que está pasando con el resto, casi con el resto del organismo, es una gran vasodilatación, tanto en territorio esplácnico como en circulación periférica. ¿Sí? Entonces, por esas razones que se emplean los vasoconstrictores esplácnicos. Ok. Síndrome hepatopulmonar. Sebastián dice, sí, pero me sirvió. Listo, Sebastián, gracias. Ok, entonces voy a responder la pregunta de la anemia y continuamos. El síndrome hepatopulmonar es porque hay una actividad de anastomosis de vasos en la periferia del pulmón y aumenta la presión. Sí, Natalia, pero digamos que aquí el problema es toda la alteración hemodinámica que acabamos de mencionar y que afecta también la circulación pulmonar. Aquí voy a compartir nuevamente la presentación. No sé si... Ana, ¿me puedes informar si ya sale nuevamente la presentación? ¿Ya la están observando de nuevo? Sí, señora, ya sale. Que voy a devolverme, discúlpenme, regreso a la parte donde explicamos por qué se produce la anemia como un hallazgo frecuente con disfunción hepatocelular, en fin, con hepatopatía. Es frecuente encontrar anemia por estas razones. Primero, cuando hay un medicamento o alcohol que reduce pues la eritropoyesis, esa es una razón. Esto es muy común en el paciente con alcoholismo. Hay supresión de la eritropoyesis por alcoholismo, pero pues también hay fármacos que podrían ocasionar este fenómeno. Eso habría que investigarlo, qué medicamentos, si es que el paciente los está tomando. Entonces, esta es una primera razón por la que podría tener anemia. La deficiencia de ácido fólico es una segunda razón. Si es un paciente alcohólico, por supuesto, la deficiencia de ácido fólico es muy importante. Y esta diría yo que es la más importante. Cuando hay hipertensión portal, la esplenomegalia y la congestión del vaso hará que esta sangre que permanece allí mucho tiempo, digamos en un vaso congestionado, eso da tiempo para que se produzca una hemólisis con mucha mayor intensidad. Les decía que no es lo mismo que hiperesplenismo, pero muy frecuentemente están asociadas las dos, porque un vaso congestionado, agrandado, ingurgitado, es un vaso que pues
tiene, digamos, una mayor oportunidad de producir no solamente destrucción de los eritrocitos, sino también de los de glóbulos blancos y también tanto anemia como leucopenia como trombocitopenia, pues es generalmente la razón de esto es el hiperesplenismo por la congestión del vaso. Bueno, y la otra razón, por supuesto, si el paciente ha tenido una hemorragia por varices esofágicas o un sangrado crónico por una gastropatía porta, esa sería la siguiente razón. Bien. Ahora miramos nuevamente en el chat si quedó claro o si debemos nuevamente hacer énfasis en alguna de estas cosas. Bien, quisiera pasar al tema del síndrome de falla o insuficiencia hepática, que también en esta imagen de Nettel podemos observar los signos y síntomas atribuibles a insuficiencia hepática. Luego, en el paciente con enfermedad hepática crónica, ¿hay una pregunta? No, no, señora. Les decía que en la disfunción hepatocelular y la hipertensión portal, pues están presentes las dos cosas en un paciente con enfermedad hepática crónica, pero desde el punto de vista semiológico, pues es útil dividirlas de la manera en que lo hemos hecho hoy. Las manifestaciones por disfunción hepatocelular son las siguientes. De nuevo, ascitis. En este caso ya no estamos diciendo que la ascitis pues relacionada con la hipertensión portal, sino ascitis derivada de la hipoalbuminemia. La presencia de edemas, el dibujito también muestra ahí los edemas en extremidades, incluso anasarca, edema generalizado. Hemorragias, ya vamos a decir por qué, voy a explicar las funciones del hígado que están afectadas en cada uno de estos casos, la encefalopatía, las telangiectasias en araña, el eritema palmar, la ginecomastia y la atrofia testicular. Ya vamos a explicar las razones de cada uno de estos fenómenos. Esta diapositiva la van a encontrar también ahí en uno de los textos. Desde luego no vamos a leerla en absoluto, solamente quiero contarles que aquí están contenidas todas las funciones del hígado, las funciones en el metabolismo y en el uso de los sustratos nutricionales, en la síntesis de proteínas, en el transporte y en el almacenamiento, en fin. Aquí están todas las funciones del hígado que yo voy a resumir en unas pocas diapositivas a continuación para explicar las razones pues, de todos estos síntomas y signos de la disfunción hepatocelular. La primera función del hígado en cuanto a síntesis es sintetizar proteínas plasmáticas, todas, absolutamente todas, excepto las gamma globulinas. Todas son, pues todas, pero efectivamente las que quiero que recuerden son estas: albúmina, angiotensinógeno, todas las proteínas transportadoras de hormonas, las apolipoproteínas. Bueno, aquí se repitió el angiotensinógeno, todas, absolutamente todas las proteínas son sintetizadas por el hígado. Por lo tanto, cuando hay una falla hepática, pues encontramos principalmente signos y síntomas derivados de la síntesis reducida de albúmina y de angiotensinógeno, y el efecto clínico es este: ascitis, edemas e hipotensión. Un paciente que tiene un estado avanzado de disfunción hepatocelular tendrá hipotensión por déficit de angiotensinógeno y será muy difícil tratar de mantener la presión arterial, pues dado esta deficiencia en la producción de angiotensinógeno, y por supuesto ascitis y edema por hipoalbuminemia. Siguiente función del hígado: sintetizar todos los factores de coagulación excepto el factor de von Willebrand, que recuerden es un factor endotelial, pero todos los demás factores de coagulación son producidos por el hígado. Por lo tanto, cuando hay una falla hepática, se reducen los factores de coagulación, la trombina, el fibrinógeno, y la consecuencia clínica es la tendencia hemorrágica. Les decía pues que lo que mata al paciente con una hepatopatía crónica es, además del sangrado por varices esofágicas, pues el hecho de que está absolutamente incapacitado para producir factores de coagulación, que esta producción de factores de coagulación no se recupera ni siquiera con administración de vitamina K. La única posibilidad que existe de mantener la coagulación es la administración
casi que continua de plasma fresco congelado. Y esto pues se hace cada 6 horas, cada 6 horas, cada 6 horas, pero cuando el hígado tiene una falla que ya, digamos, no podemos corregir, que es una falla crónica, es imposible mantener este tratamiento. Y esta es una razón frecuente, pues, del momento ya definitivo de un sangrado que no puede ser corregido, no le podemos poner vitamina K, no va a corregir con vitamina K, no podemos mantener todo el tiempo la administración de plasma fresco. Finalmente, la hemorragia será lo que produzca la muerte en estos pacientes. Metabolizar hormonas esteroideas es la siguiente función. Cuando hay una falla hepática, por supuesto se reduce el metabolismo de las hormonas esteroideas y en este punto nos referimos específicamente a los estrógenos. Los pacientes con falla hepática no metabolizan los estrógenos. En las mujeres esto no tiene una manifestación muy evidente, pero en los hombres la falta de metabolismo de los estrógenos se asocia a los siguientes signos y síntomas: ginecomastia, atrofia testicular, distribución ginecoide del vello púbico y disfunción eréctil por hiperestrogenismo. También aquí debo mencionar alguna cosa que es muy importante. Recuerden que en el tratamiento diurético de la hipertensión portal mencionamos la espironolactona. La espironolactona tiene además un efecto antiandrogénico y puede agravar la ginecomastia, que puede ser incluso una ginecomastia dolorosa, y bueno, las otras manifestaciones de feminización del paciente pueden ser agravados por la espironolactona. Cuando ello ocurre, principalmente la ginecomastia dolorosa, es importante, por supuesto, cambiar el diurético, pero tendríamos que utilizar otro diurético que sea ahorrador de potasio. En este caso, la opción es amilorida. Cuando no podemos dar espironolactona, utilizamos amilorida. Esta es una cosa que debemos tener en cuenta también, a pesar de que no es, digamos, no habría una razón para suspender la espironolactona, pero el paciente pues obviamente va a estar incómodo, molesto, y podríamos requerir, simplemente por comodidad de él, por, bueno, mejorar un poco su calidad de vida, hacer ese cambio del diurético. También por hiperestrogenismo aparecen estos, que son algunos signos interesantes desde la semiología. Búsquenlos, por favor. Es bonito mantener toda esta búsqueda de datos semiológicos. Las telangiectasias en araña, también denominadas nevus arácneos, tienen esta forma perfecta que es como de un centro. Es una telangiectasia efectivamente, pero tienen como un centrico y unas prolongaciones que parecen efectivamente una araña. Entonces, esto es por hiperestrogenismo, así como también el eritema palmar, que afecta eminencia tenar, eminencia hipotenar, y es una manifestación de exceso de estrógenos. La siguiente función del hígado es sintetizar sales biliares. Las sales biliares tienen una doble función. Por una parte, son indispensables para que se pueda lograr la absorción de las grasas, y por otra, por medio de las sales biliares se excretan sustancias insolubles en agua, principalmente colesterol. Bueno, es que las sales biliares son sintetizadas a partir de colesterol. Es digamos, una única manera que el organismo tiene de deshacerse del colesterol utilizándolo como sal biliar. Cuando hay una falla hepática no se producen sales biliares, se reduce su síntesis y liberación hacia el duodeno, y la consecuencia es disminución de la absorción de grasas, lo cual contribuye a la desnutrición de estos pacientes, y déficit de vitaminas liposolubles, dentro de las cuales no, las liposolubles son la A, D, E y K. Y les decía en las primeras diapositivas que el déficit, el primero que se observa es un déficit de vitamina D, pero todas las demás van a tener déficit, y además su administración por vía oral, pues mientras no existan sales biliares, no va a producir una mejoría significativa de los niveles de estas vitaminas. Siguiente función, metabolizar pigmentos biliares. Bilirrubina, cuando hay una falla hepática, pues disminuye el metabolismo de la bilirrubina y la consecuencia será ictericia y coluria.
Bueno, ese es el metabolismo de los pigmentos biliares que ya ustedes conocen bien. Siguiente función del hígado. Bien, el hígado en cuanto a al uso, al metabolismo de los nutrientes, realiza absolutamente todas las funciones. Hace glucogenólisis, glucogenogénesis, glucogenólisis, en fin, todo lo hace el hígado. Pero quiero que recuerden lo siguiente. En falla hepática, las funciones del hígado que son afectadas principalmente son estas dos: gluconeogénesis y glucogenolisis. Estas dos, es decir, pues producción de glucosa, esas dos son las que están afectadas. Síntesis de glucosa, bien sea a partir de cosas que no son carbohidratos o bien sea por hidrólisis del glucógeno. Esas dos son las que en un primer momento se afectan cuando hay una disfunción hepatocelular, o mejor, son las funciones más afectadas. Por lo tanto, en una falla hepática hay una disminución de la producción de glucosa a partir de glucógeno y de proteínas, y la consecuencia es hipoglucemia. Un paciente con falla hepática tendrá hipoglucemia, y esto en mi paciente, pues digamos ya en una condición clínica compleja, es algo que hay que estar corrigiendo permanentemente. La glucemia va a llegar a 40, 30, 20, va a existir una incapacidad para mantener los niveles de glucosa circulante, dada pues la afectación de estas dos funciones hepáticas. Y recuerden que además tiene hipotensión por déficit de angiotensinógeno. Siguiente función del hígado: sintetizar lipoproteínas, VLDL y HDL, aclarar HDL, LDL y kilomicrones. Esa es su función. Cuando hay una falla hepática, se disminuye la exportación de colesterol desde el hígado pues hacia otros tejidos, y una manifestación de esta disfunción hepática es el hígado graso. Entonces aquí pues lo que está ocurriendo es que el hígado no puede hacer el transporte reverso de colesterol desde el hígado propiamente pues hacia el resto del organismo por déficit de lipoproteínas, y esa acumulación de colesterol pues es una de las razones de hígado graso, que es una primera manifestación de disfunción hepatocelular. Además es muy temprana. Esta ocurre desde unos momentos iniciales, por eso cuando encontramos hígado graso pues iniciamos toda una serie de recomendaciones de hepatoprotección, de mirar qué medicamentos está tomando, de limitar el consumo de bebidas alcohólicas, en fin, digamos que es una manifestación inicial de disfunción hepatocelular que debemos atender. La siguiente función del hígado es la transaminación de amonio, que es procedente de aminoácidos, para convertirlo en urea, que es eliminada por el riñón. Esta es una función muy importante del hígado y es precisamente eso: convertir el amoníaco en urea. Y el amoníaco, recuerden que es procedente pues, de las proteínas de la dieta. Este es un paso indispensable que las proteínas deben hacer a través del hígado antes de alcanzar la circulación sistémica. En ese primer paso que las proteínas hacen por el hígado, pues se produce este fenómeno pues, de convertir el amoníaco en urea, y de esta manera la urea puede ser eliminada por el riñón. Cuando la sangre no puede pasar por el hígado porque porque hay una hipertensión portal o porque hay una cirrosis, la sangre no puede hacer ese paso por el hígado. Y adicionalmente, cuando el hígado está en falla, así se suman las dos cosas, entonces grandes cantidades de amoníaco alcanzan la circulación sistémica, y ese es el origen de la encefalopatía hepática. Eso es la pregunta que me estaban haciendo: ¿cuál es la razón de la encefalopatía? Bueno, primero que hay una disfunción hepatocelular, que el hígado no puede hacer eso. Y segundo, que hay un bypass, que están pasando proteínas que no hacen este proceso de convertir el amoníaco en urea en el hígado, y estos compuestos ricos en amoníaco son los que finalmente son responsables de la encefalopatía hepática. Es precisamente lo que
Se define aquí a continuación. La encefalopatía hepática es una alteración funcional reversible del sistema nervioso que ocurre en pacientes con enfermedades hepáticas agudas o crónicas como consecuencia de dos cosas, o mejor, como consecuencia de una cosa, que es el aumento de metabolitos nitrogenados circulantes que tienen efecto neurotóxico. ¿Y estos metabolitos en qué momento aumentan? Cuando hay un aumento de la producción de amonio a partir de proteínas en el intestino y cuando el hígado no puede hacer conversión de amonio en urea. Por esa razón, el precipitante más importante de una encefalopatía hepática en un paciente que tiene, claro, tiene una disfunción hepatocelular, tiene una falla hepática crónica, pero, ¿qué puede precipitar en él una encefalopatía hepática? La presencia de sangre en el tubo digestivo. Una hemorragia por varices esofágicas será con mucha frecuencia el factor que desencadene una encefalopatía debido a que todas esas proteínas de la sangre que están presentes allí en el intestino son absorbidas, además, bueno, son convertidas por las bacterias intestinales en amoníaco o son como parte del metabolismo que las bacterias hacen, producen grandes cantidades de amoníaco que es absorbido, que el hígado no puede convertir en urea y que producirá en la encefalopatía. Ya vamos a ver algunos elementos del tratamiento de la encefalopatía hepática, pero una de las cosas más importantes es remover, si es que existe un exceso de proteínas por sangrado, remover toda esa sangre que se encuentra en el tracto gastrointestinal es muy importante. Bueno, aquí hay otros factores que son precipitantes de la encefalopatía hepática. El estreñimiento, la presencia, digamos que no por el estreñimiento en sí, sino por la presencia de proteínas que quedan en el tracto gastrointestinal y que son convertidas por estas bacterias intestinales o hay más tiempo para que se produzca este fenómeno de conversión o de producción de amoníaco en el tracto gastrointestinal. La hipocalemia, muy importante, la presencia, la administración de diuréticos que no son ahorradores de potasio, es un factor precipitante de encefalopatía hepática. Por eso la furosemida solita no es una opción. Hay que dar un ahorrador de potasio más furosemida. Los opioides, los sedantes, las infecciones, las derivaciones portosistémicas, el hacer una cirugía que derive la sangre desde la porta hacia la cava, pues por supuesto hará que el shunt aumente, que la sangre no pase por el hígado y bueno, el amoníaco no sea convertido en urea. Esto hay que tenerlo en cuenta en un paciente con encefalopatía hepática. Hay que corregir en estas personas cualquiera de estos factores que pudiera estar precipitando el fenómeno pues, de encefalopatía. Las etapas de la encefalopatía son 4, incluyen algunas alteraciones mentales y algunas alteraciones motoras. Dentro de las alteraciones mentales, en la primera etapa encontramos al paciente con confusión mental, alteraciones del comportamiento, puede estar con cierta agitación y con insomnio. Eso por favor ténganlo en cuenta. Muchas veces en esta primera etapa pues lo que se interpreta por parte del personal que atiende al paciente es que está pues agitado, que está alterado, que está cansón, que está, en fin, una serie de cosas que, que pues simplemente corresponden a una primera etapa de una encefalopatía. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. En esta primera etapa puede existir un temblor fino o simplemente no existir. En la etapa 2, somnolencia, letargo, desorientación y es característico de la etapa 2 la presencia de asterixis, que es un tipo de temblor. Voy a pedirles, no, aquí no puedo pasarles el video, o perdón, no sé hacerlo, pero busquen por favor videos sobre asterixis, que es como un aleteo, así se llama, es un temblor de oscilaciones amplias que se produce por contracciones y relajaciones intermitentes de la musculatura, pues de las extremidades, por una falta de control digamos, del automatismo del movimiento y este aleteo puede no ser espontáneo, sino que puede ponerse de manifiesto cuando le hacemos una dorsiflexión de la mano forzada al paciente. Le pedimos que extienda el brazo, le hacemos una dorsiflexión de la mano y en ese momento se inicia el aleteo. Voy a pasar un segundito la siguiente diapositiva para mostrar
pues la imagen, como les digo, no sé cómo pasarles el video, pero pueden verlo muy fácilmente en cualquier, ahí en YouTube hay mucho sobre eso. Le pedimos al paciente que extienda los brazos, que le hacemos una dorsiflexión de la mano y si hay asterixis se comenzará a producir un movimiento, pues un temblor, pero es un temblor de oscilaciones muy grandes, muy amplias. En la etapa 3 encontramos al paciente estuporoso con alteraciones del lenguaje y con alteraciones motoras como hiperreflexia, mioclonías y signo de Babinski, una respuesta plantar en extensión. En la etapa 4 lo encontramos en coma profundo. Recuerden, por favor, que por definición la encefalopatía hepática debería ser un trastorno reversible porque digamos que desde el punto de vista estructural el sistema nervioso se encuentra indemne, no hay un problema pues digamos, estructural, sí, efectivamente ni orgánico, aquí el problema es funcional, por lo tanto se supone que en el momento en que logremos, si es que lo logramos, corregir el exceso de amoníaco que está alcanzando el sistema nervioso, esto debería ser reversible, por definición. El tratamiento de la encefalopatía, pues corregir la causa desencadenante. Ya vimos que una causa pues es la presencia de proteínas en el tracto gastrointestinal con formación de amoníaco y bueno, un hígado que no puede formar urea. Entonces, cuando hay exceso de proteínas en la dieta, esta puede ser una causa, pero ya dijimos que no deben reducirse las proteínas por debajo de 60 gramos por día. La presencia de sangrado digestivo es muy importante, la presencia de diuréticos, los sedantes, las infecciones, las alteraciones hidroelectrolíticas, hay que corregirlas. Y si la razón de la encefalopatía es un aumento de amoníaco y de proteínas en el tubo digestivo, hay que hacer la reducción con las siguientes estrategias. Primero, restringir proteínas. Segundo, si hay sangrado digestivo, deben administrarse laxantes. El laxante que se ha encontrado más útil en estos casos de encefalopatía es la lactulosa. Recuerden que la lactulosa es un laxante, es un polisacárido no absorbible que tiene una característica y es favorecer la conversión del amoníaco en el metabolito NH4 que no se absorbe. Esa es una de las razones por las que resulta ser el laxante más útil en estos casos. Se administra con la frecuencia que sea necesaria para producir pues deposiciones blandas y a esto hay que asociarlo a enemas cada 4, cada 6 horas hasta que el líquido del enema salga completamente limpio, hasta que sea removida completamente la sangre en el tracto gastrointestinal. Esto es prioritario en el tratamiento remover toda esa sangre y también se administran antibióticos para inhibir las bacterias intestinales que son productoras de amonio. Se utiliza rifaximina, metronidazol, pero pues se espera que si la causa de la encefalopatía fue un sangrado, con este tratamiento, pues digamos que debe revertirse el proceso. Bien, finalmente quiero hacer mención del síndrome hepatorrenal. Perdón, un segundito. Bien, el síndrome hepatorrenal quise traerlo, pues, digamos, como una de las complicaciones de la... Ay, perdón, creo que llevo mucho tiempo hablando, entonces, discúlpenme. El síndrome hepatorrenal les decía que es una complicación que surge como consecuencia de toda la disfunción hemodinámica del paciente con hipertensión portal. Y aquí está la definición, varios elementos en la definición que ya voy a destacar. Es una falla renal funcional que aparece como consecuencia de una intensa vasoconstricción de la circulación renal secundaria a la disfunción circulatoria sistémica en pacientes con enfermedad hepática avanzada e hipertensión portal. Este síndrome hepatorrenal, por definición, es un trastorno funcional. El riñón está sano, el riñón está indemne, el riñón no tiene ningún problema orgánico.
que por lo tanto debería, por definición, ser reversible en cuanto se corrija la disfunción circulatoria sistémica. Existen varios criterios pues, para diagnosticar síndrome hepatorrenal en un paciente con enfermedad hepática. El más importante de esos es que la creatinina sérica en el paciente con enfermedad hepática, por supuesto, que la creatinina sérica se encuentre por encima de 1.5 miligramos por decilitro. Entonces, si tenemos un paciente con enfermedad hepática y además con una creatinina en 1.5, tenemos la sospecha de un síndrome hepatorenal. Pero además hay otros elementos. Ausencia de mejoría en los niveles de creatinina sérica después de 2 días de suspender el tratamiento con diuréticos y de la administración de albúmina. Ausencia de choque, ausencia de tratamiento reciente con fármacos nefrotóxicos, ausencia de enfermedad renal parenquimatosa. Si ninguna de estas cosas está presente, si no es un paciente en choque, si no es un paciente que haya recibido fármacos nefrotóxicos, si no hay una enfermedad renal parenquimatosa evidenciada por proteinuria, por microhematuria, por una ecografía renal anormal, si no hay nada de eso y la creatinina está alta en un paciente con ascitis y cirrosis, pues podemos diagnosticar síndrome hepatorenal. Bien, en el síndrome hepatorenal hay dos, no voy a entrar en detalles sobre esto, solamente mencionarles que en el tipo 1 hay un deterioro muy rápido, progresivo de la función renal y en el tipo 2, pues digamos que el proceso es un poco más insidioso, es un poco más crónico, pero el tipo 2, que es un poco más crónico, puede transformarse en un síndrome hepatorenal tipo 1 y bueno, el deterioro de la función renal es rápido y progresivo. Aquí el problema, o mejor digamos, la solución estaría en poder corregir toda la disfunción circulatoria, la hipertensión portal, la disfunción hepatocelular, cosa que en la mayoría de los casos pues no puede ser factible salvo que medie un trasplante de hígado. De manera que el mensaje pues, final que quería dar con este análisis del síndrome hepatorenal es precisamente que se trata de un trastorno funcional, así como ocurre con el síndrome hepatopulmonar. Muchas cosas que podrían eventualmente ser corregidas si podemos hacer un tratamiento de la cirrosis por medio de un trasplante, pues finalmente no se logran, entonces lo que vamos a ver es que no lo podemos corregir, simplemente el paciente tiene una falla renal funcional que no es susceptible de corrección dado todo este fenómeno hemodinámico. Muy bien, entonces esto es lo que teníamos como tema para el día de hoy. Voy a salir de la presentación para ver si tienen preguntas o comentarios que podamos responder. Aunque creo que con lo que van a leer, pues van a poder resolver algunas de las inquietudes que pudieran quedar. Si quieren preguntar en el chat o si alguno quiere abrir su micrófono, con mucho gusto.